a nuestra línea paranormal, línea Radio 1 106.7. Buenas noches. Con Marta. Martica, ¿de qué barrio? De Piedecuesta. Piedecuesta. Sí, señor. Bueno, tu aporte en la noche de hoy, tu experiencia. Yonguito, era para comentarte que hace unos años atrás, mi hijo ahorita tiene 10 años, ¿sí? Sí. Cuando él tenía como 5 añitos, estábamos durmiendo y él se asustaba y decía que veía un hombre negro. Entonces él salía corriendo para mi cama y se acostaba en mi cama y él me decía, mamá, mire el hombre negro en la puerta, ¿sí? Pues a mí me daba miedo mirar y yo no miraba. ¿Cuántos años tiene el niño? Ahorita tiene 10, eso le pasó cuando él tenía como 5 añitos. Bueno, ahí lo que pasa es que a veces los niños de pequeña edad, por la pureza de corazón, tienen la gracia y el don de poder ver todos los espíritus. Por eso tú ves niños que se quedan mirando, que juegan con su amiguito imaginario y es que están acompañados. Entonces sí, siempre sucede esto, ¿no? Y lo que me causó curiosidad fue que él me dijo que el hombre se acercó, cerca de la cama mía, y él decía que el hombre colocaba las manos como cuando usted juntas, y a lo que las soltaba tiraba como arena. Bueno, visiones de cosas que ven a los niños. Y entonces también, pues es lo mismo, ¿no? La oración por toda esta cantidad de almas que quedan ahí como volando, como estancadas, que no van para ningún lado. Digo, porque es que son muchísimas, son millones. Una pregunta, ¿ese sería el mismo diablo? No sé, ¿no? No. O entonces... El niño dice que él no tenía pieza, que lo veía en el aire. Sí, pero no. Y yo, Ferchito, otra pregunta. Yo no sé si porque es que yo soy muy fanática de las películas de terror. No sé si será eso. Pues a mí no me dan miedo, simplemente me gustan. Pero digamos, en ciertas noches o ciertas ocasiones, digamos, no sé si son visiones, sueños o me lo imagino, pero digamos, yo estoy durmiendo y yo siento que alguien me mira y cuando abro los ojos, digamos, veo la sombra de alguien. O sea, veo bien el rostro. Fisionomía, el rostro de lo que está ahí. Puede que sí, puede que no. Lo que te digo, o sea, uno a veces no sabe realmente quién. Por ejemplo, nosotros aquí en este estudio creemos que John y yo estamos solos y no, hay mucha más gente. Una pregunta, ya que hablamos esto de las películas de terror. ¿Las películas de terror son, en cierto modo, portales? No, a veces inciden, a veces son temas de la vida real, a veces hacen más, o lo que hacen más es que juegan con la imaginación, entonces su mente empieza a trabajar al 100% y usted se imagina cosas, se crea imágenes, se crea situaciones, pues que a veces son fantasiosas. Sí, al botón de... mire, hace poquito salió una película, El Conjuro. Esas de la vida real, por ejemplo. Y uno mira en internet y digamos, eso pasó en la vida real. Claro, eso es de la vida real. Una señora, una amiga me dijo, o sea, que no me metiera tanto en eso porque eso atrae espíritus, ¿sí es verdad? Sí, puede ser. Esta del Conjuro sí es verdad. Yo la vi, terrible. El exorcismo, Emily Rose, por ejemplo. También otro caso de la vida real, sí, también. De en cierta forma hay que tener pues cuidado y no prudencia. No encasillarse tanto en ese tema de las películas de terror. Ajá. Sí, y digamos, lo del niño no fue una vez, o sea, fueron varias veces. Sí, claro, es que lo que yo te digo, los niños por la limpieza de corazón, por la pureza de corazón, tienen la capacidad de poder ver todo este tipo de presencias paranormales. Okay. Bueno, muy amable. Son las 9:52 p.m. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Con Valentina. Valentina. ¿De qué barrio, Valentina? Del Carmen. Muy bien, el Carmen. Cuéntame, Vale. Es que un día yo estaba jugando con el televisor. Sí. Mirándome la sombra. ¿Mirando qué? La sombra. La sombra. Entonces pasó algo por el patio. Pero yo no le presté tanta atención y seguí y prendí el televisor. Entonces mi perrita, entonces se sentó en una almohada y empezó a ver la ventana por donde pasó. Estaba llorando, estaba chillando. Entonces yo entré, me asusté mucho. Entré en el cuarto y mi perrita me miraba y lloraba, ya. Los animales también tienen ese sentido, le iba a comentar, sí. Ese sentido de ver las cosas. Sí, extrasensorial. Por ejemplo, mire, a mí me pasaba cuando yo hacía la ouija, que tenía como 17 años, nosotros empezábamos a hacerla allá en el barrio y los perros siempre empezaban a aullar, ni siquiera a ladrar, aullar, sí, unos aullidos, pero que uno decía... Sí, tenebrosos, tipo lobo. Sí, exactamente. O sea, cuando hay una presencia paranormal... El perro se asusta, ladra, los animales... se queda mirando, sí, claro. 10 de la noche en punto, aquí en Radio 1 106.7. Hoy hablando de
portales de invocación, juegos de invocación, estos juegos que se están realizando comúnmente en los colegios, universidades, en los barrios. Ahorita pues los padres de familia tener mucho cuidado, los hijos que están en vacaciones, de pronto se reúnen en alguna casa, empiezan pues los jueguitos de las monedas. Hay muchos de estos jueguitos. A veces los padres no saben qué están haciendo sus hijos. Hay muchos jueguitos y personas que han estado en jueguitos que si no están en el cementerio por suicidio, están en San Camilo en tratamiento. Gracias a eso. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno. ¿Aló, Radio 1? Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Con Judith. Judith, doña Judith, ¿cómo me le ha ido? Bien, gracias. Bienvenida a Miércoles Paranormal. Gracias. Cuéntanos. A ver, es una preguntita que tengo que hacerle. Resulta que mi tío falleció hace como unos 3 meses, ¿sí? Y pues sí, la relación que había entre los dos era muy afín, o sea, muy especial, era como mi segundo papá, ¿sí? Después de que él falleció, yo sueño, o sea, pues sí, yo lo pienso, pero obvio, pues yo ya he aceptado que él falleció, pero sueño, por no decir todos los días con él, todos los días. Entonces alguien me dijo que le hiciera la novena a las ánimas del purgatorio, ¿sí? Yo se la he hecho. Terminé de hacer una novena y entonces dije, bueno, o sea, hice solo una novena y dije, bueno, no la vuelvo a hacer esta noche. El día que yo no haga esa novena, ese día vuelvo y sueño con él. Pero el sueño, a ver, es un sueño, como, o sea, el saludo que él me da es un saludo muy especial. Sí era muy efusivo conmigo, pero no tanto, o sea, de una, como, no sé, como... mucha alegría. Me abraza, pero al mismo tiempo siento como si él me quisiera decir algo, ¿sí? O sea, es un saludo muy especial. Ah, pero no le habla ni nada, ¿no? Sí, él me habla. ¿Qué le dice? O sea, él me dice, hola, mi hijita, y o sea, yo siento su abrazo en el sueño. Él me abraza. En la primera vez que soñé, después de que él falleció, le pregunté por mi mamá, porque mi mamá falleció. Y me dijo, no, eso es muy grande, donde yo estoy, yo creo que no me voy a poder encontrar con ella, me dijo así. Pero entonces lo que me causa curiosidad es porque si yo dejo de orarle a las ánimas del purgatorio, esa noche sueño otra vez con él. Porque es lo que yo te decía, ellas piden oración. Si se acostumbran a tu oración, cuando tú no la haces, les hace falta. Esa oración es una oración de intercesión. Ahora, puede ser que tu esposo esté en el purgatorio y tu oración siendo la esposa, el tío, siendo tan afines, porque había un cariño casi de padre, como de padre a hija, me decías. Sí. Entonces, esa afinidad y ese cariño hace que tu oración sea mucho más especial y que esa oración de intercesión funcione mucho. Entonces, cuando tú no la haces, él empieza como a decirte, oye, no me dejes. Porque es que normalmente pasa eso. A nosotros se nos tiende a olvidar las personas que fallecen. Y al otro lado no hay tiempo. Entonces, cuando aquí ya llevamos 30 años de la ausencia de una persona, ya llevará hasta ahora 2 minutos en su tiempo. Porque siempre allá será el tiempo del no tiempo. ¿Ves? Sí. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. La oración de las almas del purgatorio es muy, 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 muy especial. Y yo por lo menos, o sea, no sé, o sea, siempre he sido una persona que por lo general mi vida ha sido predispuesta por los sueños. O sea, si por lo menos... Sí, pero ojo que no hay que creer mucho en los sueños, ¿no? Ojo. Pues, porque también está escrito en la palabra, no hay que creer mucho en los sueños. Pero me sucede eso, por lo menos yo cuando mi mamá falleció, yo soñé y sabía que ella iba a fallecer pronto. Ajá. Con de pronto amigos muy cercanos, uno que otro vecino, o sea, muchos sueños, cosas que yo sueño y me salen. Entonces son revelaciones. Sí. Pero no buscar el significado de sueños, sino entender que a través de que Dios te muestre eso, tú empiezas a orar por la partida de esa persona, para que esa persona ojalá no se vaya a ir sin gracia de Dios. Sí, y por lo menos entonces con mi tío, ¿qué debo hacer? Orar, págale Eucaristías y sigue orando por él hasta que, por sécula seculorum, dicen por ahí. Ah, bueno. ¿Listo? No solo por él, sí, por todas las almas del purgatorio y por las almas en pena, ¿bueno? Sí, bueno, muchas gracias. Listo, vale, un abrazo. Bueno.
Bueno, muy bien, son las 10 de la noche, 5 minutos, 10 de la noche, 5 minutos. Vamos a cambiar el tema. Sí. Y vamos a entrar en la segunda parte de este tema de esta noche de Miércoles Paranormal, donde la gente puede seguir llamando, obvio que pueden seguir llamando, Igual vamos a pueden, atender sí, las llamadas, pero vamos a empezar a contar la verdadera historia o las videncias de una muchacha que hace mucho tiempo Dios le concedió la gracia de ver muchas cosas y que empezó a contarlas, entre otras. Si usted vio la película La Pasión de Cristo, mire, cuando Mel Gibson se inquietó por hacer La Pasión de Cristo, fue tocado por el Espíritu Santo para que hiciera una película que mostrara más o menos lo que realmente fue la vida de Jesús. Hay mucha gente que dice, no, pero es que esa película es muy sangrienta, eso le dan muy duro, tal. Pues en esa película se muestra ni siquiera la tercera parte de lo que le pasa a Jesús. Entonces imagínese, pero entonces estaba Mel Gibson pensando y piensa el man a ver qué hacía, cómo hacía la película y tal. Y una vez se fue para una biblioteca allá en los Estados Unidos y dijo, no, ya, esto no, ya no pude. Y el man empezó a orar. De pronto, de un momento a otro, sin estarlo buscando, sin que nadie estuviera por ahí, cayó un libro en la mesa que se llama Revelaciones de Catalina de Emmerich, y se abrió donde empieza la película y él la empezó a leer y realmente encontró y se dio cuenta, empezó a leer y se dio cuenta de todo lo que estaba escrito, y fue la forma en la que él pudo hacer la película de La Pasión de Cristo. De estas mismas revelaciones de Catalina de Emmerich, vamos a contar la historia de la Virgen María para que ustedes sepan mucho más de la Virgen María. Lo hacemos porque pues recién el fin de semana fue la fiesta de la Inmaculada Concepción y nos parece pues importante y debe venir al tema para que conozcamos mucho más de la Virgen María, porque a veces hablamos y decimos y nos dejamos que nos digan cosas, pero no sabemos cómo defender o cómo contar cosas pues de la Virgen María. Empiezo contándoles que los antepasados de Santa Ana, la mamá de la Virgen María, fueron los esenios, hombres piadosísimos que descendían de aquellos sacerdotes que en tiempos de Moisés y Aarón tenían el encargo de llevar el arca de la alianza, los cuales recibieron en tiempos de Isaías y Jeremías ciertas reglas de vida. Al principio no eran numerosos, más tarde vivieron en Tierra Santa, reunidos en una extensión como de millas de largo y de ancho, y solo más tarde se acercaron a las regiones del Jordán. Vivían principalmente en el monte Oreb y en el monte Carmelo. En los primeros tiempos, antes que Isaías los reuniese, vivían desparramados, entregados a la penitencia, llevaban siempre los mismos vestidos y no los remendaban, no cambiándolos hasta que se les caían de lo puro viejitos. Vivían en estado de matrimonio, pero con mucha pureza de costumbres. A veces, de común acuerdo, se separaban hombre y mujer y vivían cierto tiempo entregados a la oración. Cuando comían, estaban separados los hombres de las mujeres, comían primero aquellos, y cuando se alejaban los hombres lo hacían las mujeres. Los jefes de los esenios tenían conocimiento del misterio encerrado en el Arca de la Alianza. Los que permanecían célibes formaban una agrupación aparte, una orden espiritual, y eran probados largamente durante varios años antes de ser admitidos. Los jefes de la orden los recibían por mayor o menor tiempo según la inspiración que recibían de lo alto. Los esenios que vivían en matrimonio observaban mucho rigor entre ellos y sus mujeres e hijos, y guardaban la misma relación con los verdaderos esenios que los terciarios franciscanos. Respecto a la orden franciscana, solían consultar todos sus asuntos y al anciano jefe del monte Oreb. Para ser admitidos en esta orden debían contar por lo menos con 14 años de edad. Las personas de mucha piedad eran probadas por solo un año, los demás por 2, vivían en perfecta pureza y no ejercían el comercio. 3 veces al año iban al templo de Jerusalén. Estoy hablando de las características de los esenios, que fue una de las 12 tribus de Israel y fue la tribu seleccionada por Dios para que de ahí descendiera su linaje. Se llaman los esenios. En el tiempo de los abuelos de Ana, la mamá de la Virgen María, era jefe de los esenios Arcos. Este hombre tenía visiones en la cueva de Elías, en el monte Oreb, referente a la venida del Mesías. Sabía de qué familia debía nacer el Mesías. Cuando Arcos tenía que profetizar sobre los antepasados de Ana, veía que el tiempo se iba acercando. Ignoraba que a veces se retardaba e interrumpía por el orden del pecado.
y tampoco sabía por cuánto tiempo se demoraba, es decir, que entre más se pecaba, más demoraba la venida de la Virgen María. Sin embargo, se exhortaba a la penitencia y al sacrificio. El abuelo de Ana era un esenio que se llamaba Estolano. Antes de su matrimonio por su mujer y por las posesiones de esta, se llamó después Garesha o Sarsili. La abuela de Ana era de Mara, en el desierto, y se llamaba Moruní o Emorum. Esto quiere decir madre excelsa. Bueno, ¿qué pasaba con la tribu de los esenios, no? Ellos todo lo ponían en oración, absolutamente todo. Absolutamente todo. Es decir, por ejemplo, cuando alguien se iba a casar, iban donde Argos, hacían la consulta, él ponía en oración el tema, y si el báculo florecía, era porque Dios daba el visto bueno, pero si no florecía era porque no se podía dar la unión, ¿no? Ana se casa con Elí o Joaquín por un aviso profético del anciano Arcos. Hubiera debido casar con un levita de la tribu de Aarón, como las demás de su tribu, pero por la razón dicha fue unida con Joaquín. Aquí es el matrimonio de Santa Ana y San Joaquín. Pues la Virgen María debía ser de la tribu de David. Había tenido varios pretendientes y no conocía a Joaquín, pero lo prefirió a los demás por aviso de lo alto. Joaquín era pobre de bienes y era pariente de San José. Era pequeño de estatura y delgado, era un hombre de buena índole y de atrayentes maneras. Tenía, como Ana, algo de inexplicable en sí, como ese algo que los hacía especiales. Ambos eran perfectos israelitas, cuenta la vidente, y había en ellos algo que ellos mismos no conocían, un ansia y un anhelo de Dios y una notable seriedad en su porte. Fueron unidos en matrimonio en un pequeño lugar donde había una pequeña escuela. Solo un sacerdote asistió al acto. Los casamientos eran entonces muy sencillos, los pretendientes se mostraban en general apocados, se hablaban y no pensaban en otra cosa sino que así debía ser. Decía la novia sí y quedaban los padres conformes, decía en cambio no, teniendo sus razones, y también quedaban los padres de acuerdo. Primero eran los padres quienes arreglaban el asunto y después sí pues se daba el tema del matrimonio. Los sacerdotes rezaban en el lugar sagrado con los rollos de la ley y los parientes en el lugar acostumbrado. Ellos eran muy piadosos, reservados, caritativos, sencillos y rectos, y a menudo partían sus ganados en tres. Y aquí es donde está el primer ejemplo de lo que es el diezmo. ¿Por qué empezaron a tener? Porque Santa Ana y San Joaquín llega un momento en que se vuelven muy ricos, tenían mucha plata, ¿no? Eran muy piadosos y eran reservados y eran caritativos. Entonces ellos partían sus ganados en tres. Daban una parte al templo, a donde lo llevaban ellos mismos y que eran recibidos por los encargados del templo. La otra parte se la daban a los pobres o a los parientes necesitados, de los cuales decía la vidente, he visto que había algunos allí que los arreaban en sus casas. Y la tercera parte la guardaban para ellos mismos. Daban con facilidad lo que se les pedía, y el dar, dice la vidente, por eso yo pensaba en mi niñez, dar produce riqueza, se recibe el doble de lo que se da. Ella decía, he visto que esta tercera parte siempre se aumenta y que muy luego estaban de nuevo con lo que habían regalado y podían partir de nuevo su hacienda entre los demás. Bueno, Ana y Joaquín daban de buena voluntad. Si había pobres en su familia, les daban una oveja, a veces varias. En este lugar tuvo Ana a su primera hija, es decir, la hermana mayor de la Virgen María, que se llamó también María. Dice la vidente, he visto a Ana llena de alegría por el nacimiento de esta niña. Era una niña muy amable, la he visto crecer robusta y fuerte, pero muy piadosa y mansa. Los padres la querían mucho y tenían sin embargo una inquietud que yo no entendía bien. Les parecía que ella no era la niña prometida, la niña de la visión del profeta, es decir, la Virgen María, que debían esperar de su unión. Tenían pena y estaban turbados como si hubiesen faltado en algo contra Dios. Hicieron larga penitencia, vivieron separados uno del otro y aumentaron sus obras de caridad. Así permanecieron en la casa de Eliud unos 7 años. Era niña. Cuando terminaron de separarse de sus padres y vivir en el retiro para empezar de nuevo su vida matrimonial y aumentar su piedad para conseguir la bendición de Dios. ¿Qué pasa? Que nace la primera María, pero como ellos estaban esperando la mamá del Salvador, porque ya lo sabían, entonces nace María, pero ellos ven como que no tiene las cualidades que debía tener, como que era como que muy normal, como que sí muy linda, como que sí muy hermosa, pero entonces
ellos deciden pues emprender un viaje. Toman la resolución y preparan las cosas necesarias para el viaje. Los ganados fueron divididos, separando bueyes, asnos y ovejas, y llevaron algunas cargas de mercado y algunas cosas personales. Todos los utensilios que eran mejores y más artísticos fueron regalados y donados. Bueno, cuando todo estuvo en orden, acudieron siervos y siervas a reforzar la comitiva y ellos arrancan su viaje, ¿no? Entonces comienzan una vida nueva, queriendo sacrificar a Dios todo su pasado. Ellos viajan, pero no se llevan a María, no se llevan la hija mayor que se llamaba María. Entonces llegan a un nuevo sitio donde son recibidos y donde empezaron, en esta nueva vida, ellos seguían dando muchas cosas a los pobres, seguían donando, seguían orando, eran muy apreciados por los sacerdotes y les iba muy bien. Cuando Joaquín, que se encontraba de nuevo entre su ganado, quiso ir al templo para ofrecer sacrificios, le envió Ana palomas y otras aves en canastos y jaulas por medio de los siervos para que los llevaran a la pradera. Joaquín toma todo esto y los va a llevar. Entra Joaquín en la sala donde se hallaba una fuente llena de agua en la cual eran lavadas las víctimas. Se dirigió por un largo corredor a otra sala a la izquierda, porque Catalina de Emmerich, que es la muchacha que tuvo esta evidencia que la cuenta con muchos detalles. Yo me salto aquí la mayoría, pero entonces habla de este momento importante donde ellos van a entregar su diezmo, van a entregar su donación a los sacerdotes, y es donde Joaquín sufre una pena muy cruel, porque un sacerdote de nombre Rubén desprecia sus ofrendas, porque en vez de colocarlas junto a las otras, detrás de donde las ponían, las puso completamente a otro lado, y ofende públicamente a Joaquín a causa de la esterilidad de su mujer, porque ya llevaban muchos años sin tener hijos, aunque nadie sabía que ellos ya tenían una hija que se llamaba María, ¿no? Entonces Joaquín, lleno de tristeza, abandona el templo y permanece triste y avergonzado porque pues la humillación había sido muy grande. Se oculta 5 meses Joaquín en el monte Hermón, pero oraba mucho, nunca dejaba de orar. Y Ana también tuvo que sufrir mucho por la desvergüenza de una criada que le reprochaba mucho su esterilidad, su supuesta esterilidad. Mucho tiempo estuvieron sufriendo ambos, y ese día se cubre la cabeza con un paño amplio y se envuelve toda con él, y fue a ponerse bajo un gran árbol en el patio de la casa. Enciende ella una lámpara, se entrega a la oración. Permaneció mucho tiempo Ana, clamando a Dios, y le decía: si quieres, Señor, que yo quede estéril, haz que al menos mi piadoso esposo vuelva a mi lado. Se le aparece un ángel, que es el ángel anunciador que siempre aparece en la Biblia, que venía de lo alto y se puso delante, diciéndole que se pusiera en paz su corazón, porque el Señor había oído su oración, que debía a la mañana siguiente ir con 2 criados a Jerusalén, y que entrando en el templo, bajo la puerta dorada del lado del valle de Josafat, encontraría a Joaquín. Añadió que él estaba en camino. Ella se puso muy feliz y después de mucha oración se quedó dormida, y apareció sobre ella un resplandor que la penetraba. Dice la vidente: la he visto avisada por una inspiración interior, despertar e incorporarse en su lecho. En ese momento vi un rostro luminoso junto a ella, que escribía con grandes letras hebreas a la derecha de su cama. He conocido el contenido de la frase, palabra por palabra, que expresaba en resumen que ella debía concebir, que su fruto sería único, y que la fuente de esa concepción era la bendición que había recibido Abraham. La he visto indecisa, pensando cómo le comunicaría esto a Joaquín. Lo que ella no sabía era que Joaquín, su esposo, en ese momento también estaba recibiendo una visión y el comunicado del ángel, que le decía que debía volver para encontrarse con Ana ahí en el templo. De igual manera estaba recibiendo un anuncio el sacerdote que los había humillado públicamente y que no había querido recibir su ofrenda, ¿se acuerda? Entonces ambos se arrodillan, oran, agradecen y bendicen. Y viene aquí algo espectacular. Entonces el ángel
habla y dice: Ana tendrá una niña inmaculada, y de ella saldrá la salud del mundo. No debe lamentar Ana su esterilidad, que no es para su deshonra, sino para su gloria. Lo que tendrá Ana no será de él, es decir, de Joaquín, sino que por medio de él será un fruto de Dios y la culminación de la bendición dada a Abraham. Joaquín no podía comprender esto cuando el ángel le estaba anunciando y se llena de mucho gozo. Toma el ángel sin abrir la puerta del arca algo de dentro, y era el misterio del arca de la alianza, el sacramento de la encarnación de la Inmaculada Concepción, el cumplimiento y la culminación de la bendición de Abraham. Y dice ella: he visto como un cuerpo luminoso este misterio del arca. El ángel ungió o bendijo con la punta del pulgar y el índice la frente de Joaquín. Luego pasó el cuerpo luminoso bajo el vestido de Joaquín, desde donde no sé decir cómo penetró dentro de él mismo. También le dio a beber algo de un vaso o cáliz brillante que sostenía por debajo con sus 2 dedos. Este cáliz tenía la forma del cáliz de la última cena, pero sin pie, y Joaquín debió conservarlo para sí y llevarlo a su casa. Entendí que el ángel le mandó a Joaquín que conservase el ministerio, y entendí entonces por qué Zacarías, padre de Juan el Bautista, quedó mudo después de haber recibido la bendición y la promesa de tener un hijo. Resulta que después de que el ángel le anuncia a Ana, le anuncia a Joaquín, ¿no? Y le ha avisado a los sacerdotes que los menospreciaron. Entonces llega Ana primero, Joaquín aún no ha llegado. El sacerdote se disculpa con Ana, se disculpa con Joaquín, y ellos tenían mucho amor para sí mismos cada uno. Se amaban muchísimo. Cuando ellos se ven, que aquí viene el misterio de la Inmaculada Concepción, ellos se ven y salen como tipo novela, ¿no? Corriendo a abrazarse. En ese abrazo que se dan, desciende el Espíritu Santo sobre ambos y los cubre. Y en ese momento, sin que haya contacto íntimo, se da la Inmaculada Concepción de Ana y queda en embarazo ya de la Virgen María. En el abrazo fue la... En el abrazo. Según el sacerdote de Arcos de los Esenios, estaba prescrito que la madre del Salvador iba a ser concebida de esa manera, por obra y gracia del Espíritu Santo, que también debía venir con una marca que era una M en su vientre bajo, y era la marca que la iba a identificar como la madre del Salvador. Entonces, cuando Ana ya cumple su embarazo, tiene su embarazo y toda su gestación, y nace esta niña, efectivamente nace con la marca en el vientre bajo, la M. Y pues obviamente toda la tribu y la descendencia y el linaje de esta tribu pues se llena de gozo, porque ya saben qué es lo que va a suceder y quién es María, que es la elegida desde antes de su misma concepción para ser la madre del Salvador. La niña nace, empieza a crecer. A los 5 años era costumbre que se llevaran las niñas a servir al templo, y llegaban al templo y más o menos, y aprendían una cantidad de cosas y aprendían el servicio al Señor. Pasan los 5 años y es el momento de que deben llevar a la Virgen María, o deben llevar a María al templo, y la entregan. Entonces, en ese momento, cuando la van a entregar pues al servicio del templo, digamos que era al servicio del templo. Pero, por ejemplo, la vidente cuenta que cuando bautizaron a la Virgen María, hubo una gran fiesta en la casa de Ana. Ella contaba cómo eran los muebles, que habían sido cambiados de lugar y puestos a un lado en las habitaciones del frente. Cuenta cómo organizaban las cosas, cómo hubo ese júbilo tan bonito por el nacimiento de la Virgen María. Dice: recuerdo a la hermana de Ana, Maranta, o sea, tía de la Virgen María. Santa Ana había dejado el lecho, pero no asistió a la ceremonia, quedándose en la habitación detrás del hogar. Ella va contando muchas cosas de cómo fue el tema de la Virgen María. Entonces, por ejemplo, acá ella cuenta de lo que le estaba diciendo. Dice: María era de 3 años de edad y 3 meses cuando hizo el voto, mira, a los 3 años, cuando hizo el voto de presentarse en el templo entre las vírgenes que allí moraban. Era de complexión delicada, de cabellera clara, un tanto rizada,
hacia abajo y tenía ya la estatura que hoy en nuestro país tiene un niño de 5 a 6 años. La hija de María, Elí, era mayor en algunos años y más robusta, y he visto en casa de Ana los preparativos de María para ser conducida al templo. Esta era una fiesta muy grande y estaban presentes 5 sacerdotes de Nazaret, de Séforis y de otras regiones, entre ellos Zacarías, un hijo del hermano del papá de Ana. Esta ceremonia tenía un aire de gravedad y de seriedad, aun cuando algunas preguntas estaban hechas por el anciano sacerdote. Entonces era la ceremonia tan importante de cuando entregaban las niñas al templo. Ella dice que, la vidente, ¿no?, cuenta cómo vio a Moisés, siempre de anchas espaldas, como ella lo describe, de cabeza alta, de nariz grande y curva, su gran frente, sus 2 elevaciones vueltas un tanto una hacia la otra, lo cual le daba un aspecto muy particular. Pero bueno, un sacerdote toma del altar las diversas prendas de la vestimenta, explica el significado, presentándolas a la hermana de Ana, y así pues entregan a la Virgen María al servicio del templo para que empezara a servirle al Señor. Ahí en ese momento queda la Virgen María al servicio del templo para aprender de todo lo que tiene que ver con Dios, y empieza una riqueza espiritual muy especial. También se habla de la infancia de San José, que fue pues hijo de carpintero y aprendió la carpintería, y de igual manera él ya estaba también predestinado a ser el esposo de María. Cuando sale la Virgen María a los 14 años, más o menos, 13, 14 años, entonces ella vuelve al lecho de su hogar, y llega la noticia de, bueno, María debe casarse. Ella no lo quería hacer porque ella quería ser servidora de Dios en el templo, pero pues tenía que casarse porque ya la obra de Dios estaba escrita. Entonces empiezan a buscarle pretendientes y se los llevan a María, y ellos van y se presentan allá donde Argos, el sacerdote, ¿no? Y ponían en oración, pero el báculo nada que florecía. ¿Se acuerda el báculo que le dije que florecía? Ese báculo no florecía. Daba la señal. La señal era ese, que floreciera. Pasaron así varios pretendientes, y ya no quedaba casi nadie, y tenían que casarse. Entonces de pronto se acordaron de José. Y fueron a buscarlo. Venga, ¿qué tal? Bueno, para que ustedes se casen, para que ustedes sean. Entonces él decía, no, yo no. Entonces ellos a primera vista se enamoran, no, por obra y gracia también de Dios, María y José. O sea que tenían que conocer. Se enamoran, claro, se conocen, y van y se presentan ante Argos. Hacen la oración, hacen todo el ritual para pedir la misericordia de Dios y pedir al Señor la bendición de si esta unión se debe dar, y el báculo florece. Era él el elegido. Por eso, usted siempre que ve una imagen de San José, lo verá con una varita y una florecita. Ese es el báculo que florece. Por eso es la razón. Por eso floreció. Porque era el escogido. Exactamente. Él fue el escogido. Pues se da el desposorio de la Virgen María con San José, se da la ceremonia nupcial, y ya encaja pues con todo lo que usted conoce de cuando ella recibe la anunciación del arcángel San Gabriel, de cuando ella va a visitar a su prima, de cuando vuelve y se encuentra a José, que ya estando comprometida con él el matrimonio, la encuentra embarazada, que decide antes de denunciarla dejarla, pero también por el anuncio del ángel le dice no, porque ella está en embarazo del Espíritu Santo, y el hijo será no es que lo haya engañado, etcétera. ¿Ve? Tuve que saltarme muchas partes porque la verdad es muy larguísimo y muy al detalle de todo lo que sucede. Este testimonio cuenta, incluso la vidente pudo ver cómo fueron las bodas de la Virgen María, cómo estaba vestida, dónde tenía su corona de flores en la mano, cómo fue el anillo, cómo fue el sacerdote que los casó, en fin, cuenta muchas cosas al detalle que nos demoraríamos absolutamente mucho tiempo, pero pues queríamos hacer un homenaje a la Santísima Virgen en reconocimiento a su fiesta que acaba de pasar de la Inmaculada Concepción, y contar algo que pues la mayoría no sabemos, y es de dónde viene la descendencia de la Virgen María, que es de la tribu de los esenios, la importancia del sacerdote Argos, que era el que siempre oraba y oraban ante el Señor, y el báculo florecía, de cómo la Virgen María nace de Santa Ana y San Joaquín por concepción también del Espíritu Santo, por eso es inmaculada, de cómo se dan todos los otros detalles que muchas veces nosotros no conocemos y que lamentablemente no podemos ver. El que quiera conocer más a fondo de este texto y de este testimonio,
de la Virgen María, pues lo puede buscar en internet, se llama Testimonio o Vivencias de Catalina de Emmerich. Son más o menos unas 400 hojas que cuentan toda la historia absolutamente desde la niñez hasta que ella nace, bueno, casi hasta que nace Jesús, hasta que lo acompaña en su pasión y muerte en la crucifixión, y es algo de verdad muy bonito, pero queríamos contar esto pues como un homenaje a la Virgen María, reitero, por su fiesta de la Inmaculada Concepción el pasado 8 de diciembre. Lo del Día de las Velitas. Si tienen preguntas, pueden marcar el 652-4030 para poder seguir este programa. Seguimos recibiendo llamadas sobre los juegos de invocación, sobre lo usted que quiera saber de la Santísima Virgen María, y vamos a hablar también enseguida de lo que son las cartas, el horóscopo, chicotes y todo este tipo de cosas. 10 de la noche, 40 minutos. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches. Sí, ¿con quién hablamos? Hágame un favor en vez de ser buen nombre, ¿sí? Bueno, sí señor, bienvenido a Miércoles Paranormal. Bueno, quiero únicamente pedirle a Fercho, a ver si ¿Le baja un poquito al radio, por favor? A ver si le comenta a la gente, yo creo que él sabe, es que nuestros hermanos evangélicos dicen que la Virgen María tuvo más hijos fuera de Jesús, y yo sé no sé si Fercho conocerá un libro que es de una vidente, Rosalía Duque del Monte Nebo. Ella tiene unos escritos que llaman Arpas Eternas, no sé si los conocerá. ¿Se llama cómo? No lo conozco, Arpas, pero deme el nombre. Arpas Eternas. ¿Arpas Eternas? Sí, entonces ahí narra que San José quedó viudo, luego fue y recogió a la Virgen para que le ayudara a criar 5 niños que le habían quedado, que ella no tuvo sino al niño Jesús y los demás eran hijos de San José. Entonces me gustaría si él conoce esa historia o qué sabe. No la conozco, pero mire, la verdadera historia es la siguiente. El tema de los hermanos era el siguiente. Lo que pasa es que en ese tiempo eran hermanos de linaje, es decir, por ejemplo, mis primos, o sea, lo que era mi familia, digamos la familia Fierro, éramos todos hermanos porque éramos de la misma familia, del mismo linaje. Entonces con mis primos nos decíamos hermanos, no porque fuésemos hermanos precisamente nacidos del mismo padre o de la misma madre, sino que éramos hermanos de linaje, de la misma sangre, de la misma descendencia y del mismo apellido. Pero la Santísima Virgen María no tuvo sino un solo hijo, que fue Jesús. ¿Qué pasa? Que en el momento de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuando simbólicamente Jesús le dice a Juan, hijo, madre, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Él estaba simbolizando la humanidad, estaba simbolizando a todo el resto de la humanidad, y en ese momento acogemos a la Virgen María como madre universal, porque somos hermanos de Jesús, hijos de Dios. Entonces, el concepto de madre universal era ese, porque si así fuese, tendríamos que preguntarle a nuestros hermanos de otras religiones, pues cuál sería la mamá de todos ellos, porque al terminar una reunión, todos dicen, bueno, chao hermano Juan, chao hermana María, chao hermano José, chao hermano, chao hermana, Dios lo bendiga hermano, Dios lo bendiga hermana. Entonces, todos somos hermanos porque somos hijos de Dios, mas no porque seamos hijos del mismo papá y de la misma mamá, ¿sí? Sí. Entonces eso es lo que sucede. La Santísima Virgen María no tuvo sino un solo hijo y se mantuvo virgen antes, durante y después del nacimiento de Jesús. Me gustaría pedir un favor. Señor. A ver si usted averiguara sobre estos libros de Rosalía Duque del Monte Nebo. Mire, yo le voy a decir algo que también, porque esto lo recibí también en un mensaje, y el Señor decía que uno incluso hasta para leer debe pedir Espíritu Santo, porque es que el demonio se mete incluso en muchas personas que empiezan a escribir algunas cosas que desvirtúan completamente lo que sucedió. Es que ¿Qué me da la fuerza? ¿Qué me da el entendimiento? ¿Qué me da el discernimiento realmente? El Espíritu de Dios obrando en mí. Es lo único que me da la sabiduría. Si yo oro pidiendo Espíritu Santo, digo, Señor, voy a leer este libro. Si es su voluntad, muéstramelo. Permítame que lo lea. Pero si esto no es real, aléjelo de mí. Y le garantizo que eso sucede. Entonces yo a veces, hay muchos escritos. Mire, alguna vez leí yo algo sobre el libro de Urantia y de pronto da algunas explicaciones en las que
la Biblia tiene, digamos, algunos, digamos, no vacíos, sino lapsus de tiempo, especialmente, por ejemplo, en la creación, sobre Adán y sobre Eva. Algunas preguntas que uno dice, bueno, pero si este era Adán y Eva, ¿cómo salieron los otros y cómo salimos los demás? Entonces, ese libro Durante da una explicación diferente donde uno encuentra una respuesta, pero puede ser una respuesta muy humana, diferente a lo que realmente es la Sagrada Escritura. Entonces, antes de leer cualquier tipo de escrito, cualquier tipo de mensaje, pues hay que pedir mucho Espíritu Santo para poder entender y discernir si es cierto o no es cierto. Porque acuérdense que en estos tiempos saldrán muchos escritos y saldrán muchos diciendo que son profetas y hablando en el nombre de Dios, pero realmente serán profetas falsos. Entonces, hay que recurrir a la Santa Palabra que está en la Biblia, hay que recurrir mucho a la oración, a la Eucaristía y a lo que conocemos. La historia que yo conté es de una vidente. Nosotros tenemos pues varios textos, varios videntes que cuentan a veces pues muchas historias, pero esta se llama Catalina de Emmerich, que fue una niña alemana que murió de 21 años, analfabeta, y que cuando ella veía todo lo que el Señor le permitía ver, se lo dictaba y se lo contaba a un amigo para que él fuera el que lo fuese escribiendo. Pero le repito, pues, para información de muchos que a veces buscamos leer muchas cosas, entonces hoy en día se encuentran muchos escritos, pero hay algunos que no son reales o que no son de Dios, sino donde se atraviesa el otro para poner algunos contenidos que pueden desviar, desvirtuar, confundir o dañar la fe del que lo está leyendo. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Pero me gustaría que averiguara sobre esos libros. Arpas Eternas. Claro que sí. Yo vuelvo y llamo y hablamos. Claro que usted, la autora se llama es una vidente, Josefa Rosalía Luque. Sí, exacto. Le prometo que lo voy a leer. Es una vidente de Argentina. Le prometo que lo voy a leer y estaremos hablando de eso. Bueno, gracias. Bueno, muy bien. Secretario, anóteme ahí. Bueno, 652-4030, 652-4030, 10 de la noche, ya 48 minutos. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches, ¿con quién hablamos? Mira, tengo una pregunta, con Fernanda Recues. Fernanda, bienvenida a Miércoles Paranormal. Gracias. Porque San José no aparece en lo que es la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahí yo realmente pues creo que San José murió antes de la pasión de Jesús. En lo que yo he podido leer, incluso fue uno de los episodios más dolorosos y más difíciles de la Virgen María y de Jesús. En la descripción se muestra el gran amor que le tenía la Virgen María, obviamente a su esposo, porque ella se casó enamorada, o sea, fue amor, pero fue un amor de una pureza espiritual, grande, bueno, que fue un amor completísimo porque era de Dios. Nunca hubo intimidad, porque fueron castos. San José, por eso es el santo de la pureza, porque fue casto. La pureza a los ojos de Dios es algo maravilloso y desarrolla en la persona que ofrece la castidad muchas cosas. Es que es más, le voy a contar algo. Nosotros, los humanos, no veníamos diseñados para la intimidad. Lo que pasa es que el diablo se atraviesa y mete el pecado de la carne. Por eso es que la fornicación hoy en día es el pecado más grande y es la gran debilidad del ser humano. Pero nosotros veníamos para estar concebidos por obra y gracia del Espíritu Santo a imagen y semejanza de Dios, para ser perfectos. Lo que pasa es que el pecado y esa primera falta es la que daña pues la obra de Dios, pero la misericordia también de Dios es grande y permite que nuestros primeros padres pues sigan viviendo, pero ya con normas diferentes y digamos que con una especie de castigo. De ahí el que el Señor diga, parirás tus hijos con dolor. Él no dice, cada que usted se coma una manzana le va a dar dolor de estómago y diarrea, no. Parirás tus hijos con dolor, porque el pecado fue ese. Y al hombre le dijo, tendrás que trabajar la tierra y ganarte el pan del día con el sudor de la frente para mantenerte y mantener a tu familia. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Janet Morales. Doña Janet, ¿cómo ha estado? Muy bien, los llamo para felicitarlos. Muchas gracias. Estos programas deberían ser no uno, sino muchos. Que el Espíritu Santo les ayude y nos ayude a todos. Sí, señor. Que nos ayuden a, amén, cuando tengamos hijos, a educar a los hijos, a enseñarles las disciplinas, a enseñarles tantas cosas que hemos olvidado, a enseñarles que Jesús es el mejor ejemplo, que tenemos que ir a misa, pero no ir a misa
a estarnos ahí como estacas, no a vivirla, que sea el Espíritu Santo el que nos ilumine. Lo felicito y ojalá sea el primero de muchos programas que sean esas doctrinas enseñándonos, porque los católicos, usted le dice a un católico, mire, este librito le va a dar muchas bendiciones, cómprelo, vale 3.000. Ay, no tengo plata. Pero no le diga, tenemos una rumba y vale 120 la boleta, porque para eso lamentablemente sí tenemos plata. Entonces, que Dios me los bendiga. Muy feliz de este programa. Ignoraba todo, siendo católica, todo lo que ustedes nos contaron. Que Dios los ilumine y que de verdad sea uno, no sea el último, sino uno de los muchos programas. Y unas recomendaciones: padres de familia, amen a sus hijos. Padres de familia, eduquen a sus hijos. Padres de familia, denles disciplina desde pequeños para que tengan hijos en el nombre del Señor, para gloria de ellos. Muchas gracias y que Dios me los bendiga hoy y siempre. Felicitaciones. Que de verdad sea muchos los programas que ustedes nos regalen. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias por el comentario. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, ¿con quién hablamos? Tatiana de Bucaramanga. Tatiana, ¿del barrio Bucaramanga o aquí en Bucaramanga? No, especialmente soy de Girón. Ah, en Girón. Sí, señor. Ya, bienvenida, Tatis. Pues quería hacer una preguntita, pero me voy a salir del tema de la Virgen María, ¿puedo? Sí, claro, estamos recibiendo cualquier inquietud. Fue algo que me pasó hace aproximadamente 2 años, en febrero cumpliría 2 años. Yo vivía en Bogotá con mi esposa, el papá de mi hijo. ¿En qué barrio? Me tocó hacer un viaje repentino aquí a Bucaramanga porque la madre de mi papá murió en febrero. Él era el bisnieto preferido de ella. Ah, ya. Y pues ella estaba enferma, cayó a clínica normal. Yo la llamaba, le decía que pronto iba a venir a verla. Yo no alcancé a verla en vida. Yo cuando regresé ella estaba muerta. Casualmente, ya después de que pasó la funeraria, el entierro, todo eso, yo me regresé con mi esposo en el carro y mi hijo. Por el ser un menor, mi hijo iba en la parte de atrás, y cuando llegamos a Bogotá, estacionamos el carro y yo lo iba a bajar, y casualmente mi hijo me dijo, yo le dije, ¿no viene incómodo? Entonces me decía, no. Entonces yo le dije, ¿y usted por qué venía así como recostado bien? Entonces él me decía, no, porque venía con mi nona Ángela, o sea, mi abuela la que murió. Yo lo volteé a mirar al papá de mi hijo, y o sea, quedé sorprendida, pero eso de que, nada. Me bajé normal y yo me fui pensando en el camino el por qué decía eso. Después de que se pasó el tiempo, el papá de mi hijo viajaba y yo casualmente quedaba sola en la casa con mi hijo. Una mañana mi hijo dormía conmigo cuando el papá él no estaba, y en la mañana mi hijo me dijo, mami, ¿sí sabe? Entonces yo le dije, señor, yo lo levanté para el colegio y me dijo, lo que pasa es que mi abuela anoche me llevó al baño. Entonces yo le dije, ¿cómo así que su abuela lo llevó anoche al baño? Y yo le decía, es que su abuelita está en el cielo. Me dijo, no mami, mi abuela Ángela está viva. Ella anoche me llevó al baño cuando usted no me quiso acompañar. Y yo le dije, no papi, pero si es que su abuelita está en el cielo. Y me decía, no, mi abuela está viva. Y me dio un beso y me dijo que me quería mucho. Me cambió el pantalón porque yo me alcancé a hacer chichi en la cama. Casualmente yo miré el pantalón porque mi hijo casualmente tenía una pijama roja y el pantalón era verde. Y cuando volteé a mirar hacia el patio, la pijama, el pantalón rojo estaba en el patio. Entonces, cosas, a mí siempre me daba esos temas me dan a mí me pone los pelos de punta, me dan nervios, me da de todo. Yo llamé a mi mamá acá a Bucaramanga y le dije, mami, me pasó esto y estoy desesperada, yo no quiero entrar a esa casa. Mi mamá me dijo, no, pero es que usted no ha visto nada, es el niño. Y yo le dije, pero es que él, ¿de dónde saca eso? Si es un niño de 4 años, ¿cómo va a ser? ¿Quién le ha dicho eso? Mi mamá dijo, no sé. Casualmente yo le dije, pero yo no sé ella qué quiere, yo no sé, no entiendo. Entonces mi mamá dijo, pídale que quiere lo que quiere, hable con ella. Y yo le dije, ¿qué va a escuchar? Yo nunca he creído en eso. Otra vez yo le iba a reprender a mi hijo porque casualmente había perdido una evaluación. Y entonces cuando yo le llamé, venga para acá, entonces él no quería venir. Entonces yo, pero venga. Entonces él se hizo hacia un rincón y hablaba con alguien y le lloraba a esa persona. Entonces yo le dije, ¿usted con quién habla? ¿Usted qué es lo que le está pasando? Y me dijo, es que mi nona Ángela me dice que no me pegue, que no me vaya a pegar. Entonces, pues obviamente a mí me dio susto, pasó el tiempo, yo a los días hablé con ella, o sea,
le decía que no me asustara porque yo a esos temas le tenía mucho miedo. Yo le decía, si usted me quiere decir algo, no sé, hágamelo entender de otra manera, menos de esta, asustándome de esa manera. Al tiempo yo me separé y me vine para Bucaramanga a vivir con mis papás, y casualmente apenas yo llegué acá, mi papá no cree en eso, pero mi papá cogió a mi hijo y lo llevó al cementerio, y mi hijo le hablaba, decía, hola nona Ángela, ¿cuándo se le va a levantar de dormir? O sea, él le habla como si ella actualmente estuviera viva, porque aún sucede eso. Entonces a mí cuando yo estaba ahí en la tumba, yo comencé a llorar terrible, yo creo que como una loca, no sé, y yo le decía que por qué a mí me tenía que pasar eso, ella por qué me asustaba, o sea, hablaba de esa manera de mi hijo, porque ella se le presentaba a mi hijo, yo no era la nieta preferida de ella, ni la consentía ni nada, que porque ella me tenía que hacer eso a mí. Y yo le dije, yo le recriminaba mucho a él, que si usted me quisiera o quisiera hablar, no era hecho que mi hogar se hubiera acabado. Yo le decía, que usted quiere en mí, no sé, después nos vinimos y mi hijo era con el cuento de que cuando me van a llevar a visitar a mi nona Ángela. Él era con ese cuento, cada rato se llevaba, y una noche, estando aquí en mi casa, él estaba mirando fotos, cuando comenzó a mirar la foto de mi abuela, y él se puso a llorar, y es que yo no he vuelto a ver a mi nona Ángela, ella no ha vuelto a venir. Entonces yo me senté y le expliqué que ella estaba en el cielo y que no la íbamos a volver a ver, que solamente la teníamos en el recuerdo. Esa noche, a la otra noche, mi hijo volvió y la vio, porque él se levantó y decía, pero no, nadie la ve, solamente él la veía, que la nona Ángela había venido a jugar con él un rato, a horas de la noche donde todo el mundo está durmiendo. Entonces, yo nuevamente le comenté a mi papá, papi, a mí eso me está dando mucho miedo. Mi mamá, no, paguémosle una misa, eso es que yo no sé qué, todo el mundo opinaba, no, es que ella está penando, es que cuando dice mi mamá, dice, lo que pasa es que su abuela antes de morir quería hablar con usted. Entonces yo le dije a mi mamá, pero ¿de qué quería hablar conmigo? Y mi mamá ella me dijo que ese muchacho no le convenía, que ella quería que usted se viniera. Entonces yo, o sea, no sabía ni qué reaccionar, porque, o sea, a mí me dio muchísimos nervios, y entonces yo le dije a mi papá que me llevara al cementerio. Ella está en las colinas, y me fui yo para el cementerio y le dije que si él era un hombre que no me convenía, porque ya era mi segunda separación con él, y con él siempre ha sido algo problemático, que me lo alejara y que él me diera actualmente pues la separación por bien como era, y que pues no me molestara más, pero que a mí no me gustaba que ella se le apareciera a mi hijo, porque ella me asustaba, a mí me daba miedo, todo eso me ponía mal. Efectivamente pues no fue tan rápido, pero actualmente yo me separé, mi hijo la dejó de ver, y aunque mi hijo todavía la nombra, él se muere por ir a verla. Él hay que llevarlo todos los martes a que visita a mi nona Ángela. Él es con el cuento de decorarla, él habla de mi nona, él habla muy bonito de ella, como si actualmente ella estuviera viva. A veces cuando llora, dice mi nona, es que mi nona Ángela, que yo no sé qué, pero de que no, yo sintiera ya ahora ese miedo, no. Quisiera saber por qué pasó eso, por qué ella hizo eso, por qué ella tomó la alternativa de hacerlo con mi hijo, y para qué hacía ella eso. No entiendo ella para qué tomó ese método de irse por el lado de mi hijo, y especialmente no me lo hizo ver a mí en un sueño, o especialmente no me esperó que yo hubiera regresado para ella decírmelo en vida. Bueno, lo que pasa es que a veces se da con los niños precisamente por eso. O sea, son cosas que Dios permite, pero ¿por qué se dan con los niños? Porque es que el corazón de un niño es limpio, el corazón de un niño no tiene maldad, no da cabida a la duda. Entonces, cuando la persona se muere y queda algo pendiente por hacer, a veces pues queda como esa conexión directa con la persona. Entonces, a través de tu hijo tenía esa conexión directa para poderte hacer sentir, no para asustarte, porque no era por susto, sino era para hacerte sentir ese gran amor que a través de tu hijo también venía para ti, pero que en algún momento no se pudo expresar, o se truncó, o faltó alguna conversación, o a ella le quedó pendiente por decirlo, por expresarlo. Por eso es que uno muchas veces dice, es que seguramente, por ejemplo, cualquier persona que salga disgustada con su esposa, y Dios no lo quiera, muere, queda con eso y queda con ese atoro, pues de que quedó en pelea, de que quedó en discusión con alguien, de que no alcanzó a hacer las cosas bien, y entonces se presentan este tipo de manifestaciones. ¿Qué deja ver esto? Que las personas que se van pues están en mucha paz, que siempre llegan con mucho amor, que muchas veces se pide oración, pero que sí hay ese paso de esta vida a la otra para la gente que no cree. Que ese amor también se representa a través de personas cercanas, como en esta situación tu hijo de un corazón limpio, con ese amor también puro por su abuelita, por su nona,
y que a la vez lo reflejaba para todos ustedes. ¿Qué se busca? La oración de sanación, tanto para ti que dejaste de hacer cosas, como para esa alma de tu nona que se fue y de pronto tuvo pendientes al hacer, pero esta oración de intercesión sana, libera y le permite a ella poder pasar a donde tiene que llegar. El niño, el buen recuerdo y todo el amor que pudo entregarle su nona y las visitas que le hizo, viste que no fueron visitas agresivas, sino que por el contrario fueron visitas llenas de mucho amor, donde hubo juego, donde hubo compañía, donde lo llevó al baño, donde le mostró todo su cariño y ese amor que a la vez era extensivo para ti. ¿Por qué tuviste miedo? Porque en ese momento de pronto no estabas tan entregada a la oración, tan abierta a las cosas de Dios y tuviste miedo, porque realmente pues las cosas de Dios, como en este momento tú decías a lo último, ya no sentías miedo, sino pues era simplemente el evento que como tal venía sucediendo. Entonces, pues mucha oración de pronto por el alma de ella, porque como yo decía, no conocemos el tiempo del no tiempo que se da al otro lado después de que morimos, como el tiempo que nosotros percibimos actualmente, pero mucha oración para que esa persona pues tenga la paz, para que tú también tengas la paz, de que de pronto se quedó, como decía tu mamá, algo por hablar, algo por decir, y que a través del Espíritu Santo encuentres la sabiduría y encuentres las respuestas mucho más allá en tu corazón. A veces el Señor lo permite a través de sueños, a través de, diferentes tipos de situaciones, pero puedes encontrar también una respuesta muy profunda en tu corazón, pero siempre a través de la oración. Una pregunta. Yo hace tiempo estuve hablando con alguien, porque actualmente yo le pido mucho a las ánimas, les oro mucho a ellas, a través de que pasó eso. En especial yo le pido a ella y a mí me dijeron que eso era malo, pedirle a ella. No es malo. No es malo. Ahí es lo que veníamos diciendo desde hace rato, y es la oración de intercesión, ayudarles. Ellas por sí mismas no pueden orar por ellas, sino ellas ayudan en oración por los demás. Nosotros podemos ayudarles con oración de intercesión. Yo personalmente lo que digo, yo todos los días en mi rosario siempre, por ejemplo, yo personalmente lo hago, el tercer misterio todos los días lo ofrezco por el descanso de las almas del purgatorio, porque sé que es una oración desprendida, llena de amor, que le ayuda a muchas de estas almas, cuales no tengo ni idea, a dar ese paso. También sé, por ratificación también de la Virgen María, que esas almas, cuando llegue mi momento, van a orar y van a interceder por mí. ¿Okay? Bueno, gracias por todo, y de verdad qué programa tan hermoso, y que mi Dios los bendiga. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Bueno, entonces chao. Buenas noches. ¿Aló? Sí, ¿con quién hablamos? Con Paola. Paola. De La Joya. No, es acá, es que tengo un hermanito de 7 años. Sí. Entonces él me cuenta que él sueña mucho con garras, y como él no estaba bautizado por el momento, entonces él era para saber por qué, por qué sueña con eso. Bautícenlo lo más rápido posible. El bautizo lo que da es la acogida a ser hijo de Dios. El bautizo te libra del pecado y te empieza a dar pues ese abrazo como hijo de Dios. Entonces, a veces el maligno pues persigue mucho almas que pueda contaminar, que pueda agredir, aunque un niño pues no lo puede agarrar, pero sí empieza a molestar. Entonces ahí es el bautizo lo más rápido posible, mucha oración de sellamiento y de protección, ¿no? ¿Listo? Sí, perdón, lo que pasa es que mi hermano tiene 5 años, ¿no? Ajá. Y pues a él lo asustan mucho, lo asustan seguido, y él se para todo asustado, llorando. Por eso te digo, hay que hacer mucha oración, hay que sellar la casa, hay que sellarle la habitación, hacer una oración de sellamiento, bautismo. Y el bautizo, urgente, el bautizo. Sí, ya 5 años. Claro, ya es tiempo. ¿Y sellar cómo? Se sella con mira, donde Lucho, ahí en el Centro Comercial Panamá, él cuando viaja sobre acá trae aceite exorcizado. Hay unos elementos que se llaman los sacramentales, que son el aceite exorcizado, la sal exorcizada, el agua bendita y la luz. Entonces tú puedes coger, mañana puedes llamar donde él, creo que él lo vende al mismo precio que lo traen de acá, y coges el aceite y haces una crucecita en cada pared. Y dices, ante el sello poderoso de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, huya toda presencia del maligno. Y se hace una oración para que sean los ángeles los que acompañen al niño, para que sea San Miguel, San Gabriel, San Rafael,
los que acompañan al niño y van a estar protegidos o va a estar protegido el niño espiritualmente. Si quieres me llamas mañana, yo te explico más en detalle qué debes hacer. Me marcas 314-427-6782. Sí, porque a mí también me han contado que lo de las tijeras, que entrecruzadas. ¿Tú jugaste eso? No, sino que dicen que para que no le, o sea, ponerlo debajo de la cama No, para que no los asuste. No. No, eso no. No. Oración. Todo lo demás, esos son ritos de brujería y todas esas cosas. No, oración y pedir la presencia de San Miguel Arcángel y encomendarle mucho al ángel de la guarda, que él está siempre ahí pendiente. Bueno, ¿Listo? Ok. Gracias. Bueno, vale. Bueno. Ok, listo. Hay que creer mucho en los sueños, ¿no? Ojo. Pues, Porque también está escrito en la palabra, no hay que creer mucho en los sueños. Pero me sucede eso, por lo menos yo cuando mi mamá falleció, yo soñé y sabía que ella iba a fallecer pronto. Ajá. Con de pronto amigos muy cercanos, uno que otro vecino, o sea, muchos sueños, cosas que yo sueño y me salen. Entonces son revelaciones. Sí. Pero no buscar el significado de sueños, sino entender que a través de que Dios te muestre eso, tú empiezas a orar por la partida de esa persona, para que esa persona ojalá no se vaya a ir sin gracia de Dios. Sí, y por lo menos entonces con mi tío, ¿qué debo hacer? Orar, págale eucaristías y sigue orando por él hasta que, por secula seculorum, dicen por ahí. Ah, bueno. ¿Listo? No solo por él, Sí, por no, todas solo las por almas del todas. purgatorio y por las almas en pena, ¿bueno? Sí, bueno, muchas gracias. Listo, vale, un abrazo. Bueno. Bueno, muy bien, son las 10 de la noche, 5 minutos, 10 de la noche, 5 minutos. Vamos a cambiar el tema Sí. y vamos a entrar en la segunda parte de este tema de esta noche de miércoles paranormal, donde la gente puede seguir llamando, obvio que pueden seguir llamando, Igual vamos a pueden, atender sí. las llamadas, pero vamos a empezar a contar la verdadera historia o las videncias de una muchacha que hace mucho tiempo Dios le concedió la gracia de ver muchas cosas y que empezó a contarlas, entre otras, si usted vio la película La Pasión de Cristo, mire, cuando Mel Gibson se inquietó por hacer La Pasión de Cristo, fue tocado por el Espíritu Santo para que hiciera una película que mostrara más o menos lo que realmente fue la vida de Jesús. Hay mucha gente que dice, no, pero es que esa película muy sangrienta, eso le dan muy duro, tal. Pues en esta película se muestra ni siquiera la tercera parte de lo que le pasa a Jesús. Entonces imagínese. Pero entonces estaba Mel Gibson pensando y piensa el man a ver qué hacía y cómo hacía la película y tal. Y una vez se fue para una biblioteca allá en los Estados Unidos y dijo, no, ya, esto no, ya no pude. Y el man empezó a orar. De pronto, de un momento a otro, sin estarlo buscando, sin que nadie estuviera. A nuestra línea paranormal, línea Radio 1 106.7. Buenas noches. Con Marta, Martica, ¿de qué barrio? de Piedecuesta. Pie de Cuesta. Sí, señor. Bueno, tu aporte en la noche de hoy, tu experiencia. Jonguito, era para comentarte que hace unos años atrás, mi hijo ahorita tiene 10 años, ¿sí? Sí. Cuando él tenía como 5 añitos, estábamos durmiendo y él se asustaba y decía que veía un hombre negro. Entonces él salía corriendo para mi cama y se acostaba en mi cama y él me decía, mamá, mire el hombre negro en la puerta, ¿sí? Pues a mí me daba miedo mirar y yo no miraba. ¿Cuántos años tiene el niño? Tenía. Ahorita tiene 10, eso le pasó cuando él tenía como 5 añitos. Bueno, ahí lo que pasa es que a veces los niños de pequeña edad, por la pureza de corazón, tienen la gracia y el don de poder ver todos los espíritus. Por eso tú ves niños que se quedan mirando, que juegan con su amiguito imaginario y es que están acompañados. Entonces sí, siempre sucede esto, ¿no? Y lo que me causó curiosidad fue que él me dijo que el hombre se acercó, cerca de la cama mía, y él decía que el hombre colocaba las manos como cuando usted juntas, y a lo que las soltaba tiraba como arena. Bueno, visiones de cosas que ven a los niños. Y entonces también, pues es lo mismo, ¿no? La oración por toda esta cantidad de almas que quedan ahí como volando, como estancadas, que no van para ningún lado. Digo, porque es que son muchísimas, son millones. Una pregunta, ¿ese sería el mismo diablo? No sé, ¿no? No. O entonces... El niño dice que él no tenía pieza, que lo veía en el aire. Sí, pero no. Y yo, Ferchito, otra pregunta. Yo no sé si porque es que yo soy muy fanática de las películas de terror.
No sé si será eso, pues a mí no me dan miedo, simplemente me gustan, pero digamos en ciertas noches o ciertas ocasiones, digamos, no sé si son visiones, sueños o me lo imagino, pero digamos yo estoy durmiendo y yo siento que alguien me mira y cuando abro los ojos, digamos veo la sombra de alguien, o sea, veo bien el rostro, fisionomía, el rostro de lo que está ahí. Puede que sí, puede que no. Lo que te digo, o sea, uno a veces no sabe realmente quién. Por ejemplo, nosotros aquí en este estudio creemos que John y yo estamos solos, y no, hay mucha más gente. Una pregunta, ya que hablamos esto de las películas de terror. ¿Las películas de terror son, en cierto modo, portales? No, a veces inciden, a veces son temas de la vida real, a veces hacen más, o lo que hacen más es que juegan con la imaginación, entonces su mente empieza a trabajar al 100% y usted se imagina cosas, se crea imágenes, se crea situaciones, pues que a veces son fantasiosas. Sí, al botón de... mire, hace poquito salió una película, El Conjuro. Esa es de la vida real, por ejemplo. Sí, y uno mira en internet y digamos, eso pasó en la vida real. Claro, eso es de la vida real. Una señora, una amiga me dijo, o sea, que no me metiera tanto en eso porque eso atrae espíritus, ¿sí es verdad? Sí, puede ser. Esta del Conjuro sí es verdad. Yo la vi, terrible. Y el exorcismo, Emily Rose, por ejemplo. También otro caso de la vida real, sí, también. En cierta forma hay que tener pues cuidado y no prudencia. No encasillarse tanto en ese tema de las películas de terror. Ajá. Sí, y digamos, lo del niño no fue una vez, o sea, fueron varias veces. Sí, claro, es que lo que yo te digo, los niños por la limpieza de corazón, por la pureza de corazón, tienen la capacidad de poder ver todo este tipo de presencias paranormales. Okay. Bueno, muy amable. Son las 9 de la noche, 52. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Con Valentina. Valentina. ¿De qué barrio, Valentina? Del Carmen. Muy bien, el Carmen. Cuéntame, Vale. Es que un día yo estaba jugando con el televisor. Sí. Mirándome la sombra. ¿Mirando qué? La sombra. La sombra. Entonces pasó algo por el patio. Pero yo no le presté tanta atención y seguí y prendí el televisor. Entonces mi perrita, entonces se sentó en una almohada y empezó a ver la ventana por donde pasó. Estaba llorando, estaba chillando. Entonces yo entré, me asusté mucho. Entré en el cuarto y mi perrita me miraba y lloraba, ya. Los animales también tienen ese sentido, ese sentido de ver las cosas. Sí, extrasensorial. Por ejemplo, mira, a mí me pasaba cuando yo hacía la ouija, que tenía como 10. Era muy efusivo conmigo, pero no tanto, o sea, de una, como, no sé, como... mucha alegría. Me abraza, pero al mismo tiempo siento como si él me quisiera decir algo, ¿sí? O sea, es un saludo muy especial. Pero no le habla ni nada, ¿no? Sí, él me habla. ¿Qué le dice? O sea, él me dice, hola, mi hijita, y o sea, yo siento su abrazo en el sueño. Él me abraza. En la primera vez que soñé, después de que él falleció, le pregunté por mi mamá porque mi mamá falleció. Y me dijo, no, eso es muy grande, donde yo estoy, yo creo que no me voy a poder encontrar con ella, me dijo así. Pero entonces lo que me causa curiosidad es porque si yo dejo de orarle a las ánimas del purgatorio, esa noche sueño otra vez con él. Porque es lo que yo te decía, ellas piden oración. Si se acostumbran a tu oración, cuando tú no la haces, les hace falta. Esa oración es una oración de intercesión. Ahora, puede ser que tu esposo esté en el purgatorio y tu oración, siendo la esposa, el tío, siendo tan afines, porque había un cariño casi de padre, como de padre a hija, me decías. Sí. Entonces, esa afinidad y ese cariño hace que tu oración sea mucho más especial y que esa oración de intercesión funcione mucho. Entonces, cuando tú no la haces, él empieza como a decirte, oye, no me dejes, porque es que normalmente pasa eso. A nosotros se nos tiende a olvidar las personas que fallecen. Y al otro lado no hay tiempo. Entonces, cuando aquí ya llevamos 30 años de la ausencia de una persona, ya llevará hasta ahora 2 minutos en su tiempo, porque siempre allá será el tiempo del no tiempo. ¿Ves? Sí. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. La oración de las almas del purgatorio es muy, 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 muy especial. Y yo por lo menos, o sea, no sé, o sea, siempre he sido una persona que por lo general mi vida ha sido predispuesta por los sueños. O sea, si
por lo menos... Sí, pero ojo que en 7 años nosotros empezábamos a hacerla allá en el barrio y los perros siempre empezaban a aullar, ni siquiera a ladrar, aullar, sí, unos aullidos, pero que uno decía... Sí, tenebrosos, sí, tipo lobo. Sí, exactamente. O sea, cuando hay una presencia paranormal... El perro se asusta, ladra, los animales... se queda mirando, sí, claro. 10 de la noche en punto, aquí en Radio 1, 106.7. Hoy hablando de portales de invocación, juegos de invocación, esos juegos que se están realizando comúnmente en los colegios, universidades, en los barrios. Ahorita pues los padres de familia tener mucho cuidado, los hijos que están en vacaciones, de pronto se reúnen en alguna casa, empiezan pues los jueguitos de las monedas. Hay muchos de estos jueguitos. A veces los padres no saben qué están haciendo sus hijos. Hay muchos jueguitos y personas que han estado en jueguitos que si no están en el cementerio por suicidio, están en San Camilo en tratamiento. Gracias a eso. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno. ¿Aló, Radio 1? Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Con Judith. Judith, doña Judith, ¿cómo me le ha ido? Bien, gracias. Bienvenida a Miércoles Paranormal. Gracias. Cuéntanos. A ver, es una preguntita que tengo que hacerle. Resulta que mi tío falleció hace como unos 3 meses, ¿sí? Y pues sí, la relación que había entre los dos era muy afín, o sea, muy especial, era como mi segundo papá, ¿sí? Después de que él falleció, yo sueño, o sea, pues sí, yo lo pienso, pero obvio, pues yo ya he aceptado que él falleció, pero sueño, por no decir todos los días con él, todos los días. Entonces alguien me dijo que le hiciera la novena a las ánimas del purgatorio, ¿sí? Yo se la he hecho, terminé de hacer una novena y entonces dije, bueno, o sea, hice solo una novena y dije, bueno, no la vuelvo a hacer esta noche. El día que yo no haga esa novena, ese día vuelvo y sueño con él. Pero el sueño, a ver, es un sueño como, o sea, el saludo que él me da es un saludo muy especial, ¿sí?